Un día como hoy de 1963 fue asesinado el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, un hecho que 50 años después sigue conmocionando al mundo entero. Y precisamente para platicar de la historia de John F. Kennedy, quién fue este hombre carismático, este político, y que lo que ocurrió pues sigue conmocionando hoy en día. Luis Estrada, analista político, nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hace 50 años murió el presidente Kennedy, sí. Y en vez de enfocarnos más, como seguramente muchos medios lo harán, en la cuestión del asesinato y las teorías, claro, y todo lo que sucedió hace 50 años, me parece que enfocarnos en el legado y todo lo que pudo haber sucedido de quedarse, claro, en la presidencia, muy probablemente de reelegirse, hubiera cambiado la historia de Estados Unidos y por supuesto... ¿Quién era John F. Kennedy? ¿Cómo llega a la política? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, de eso. Aquí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con, obviamente, su familia, el dinero, la fortuna de su padre, Joe Kennedy, que los contactos que tiene con el gobierno norteamericano lo lleva a ser embajador en Inglaterra. Y mientras Kennedy está estudiando la licenciatura, el equivalente en la Universidad de Harvard, va a pasar algunos veranos con su papá a Londres. Y es precisamente en 1938 cuando Hitler amenaza con invadir Checoslovaquia, y la inoperancia del gobierno inglés, tanto primero comprando un acuerdo con Hitler de que supuestamente no iba a invadir, y posteriormente lo hace, le genera un interés para escribir una tesis, primero, sobre la debilidad de una democracia que no está bien preparada y que no puede contener una amenaza como la de Hitler, en el caso, obviamente, de una crítica a Inglaterra. Posteriormente a eso, su interés se va primero por su inserción al ejército, que por cierto, aquí hay que mencionar una cosa que me parece clave en el interés de la política de Kennedy, que es, él tuvo una enfermedad que se conoce como la enfermedad de Addison, y que mantuvo prácticamente oculta hasta después de su muerte. Pues estuvo enfermo, ¿cuándo le diagnosticaron? ¿En su muy adolescencia? Joven. En la adolescencia, creo un poco antes. De la enfermedad de Addison, que esta enfermedad, Luis, genera debilidad, dolor, mucho dolor en la Sobre espalda. todo en la espalda, le tenían que estar inyectando constantemente para evitar los dolores. Y nadie sabía, al menos los medios, los ciudadanos no lo sabían. De hecho, cuando él se quiere enrolar al ejército, él se le niega porque pues no tiene el peso, era un joven débil en ese sentido, y bueno, movió las influencias de su padre para que lo aceptaran, y entonces no va al frente de la guerra, sino que se queda en la inteligencia, en Washington, en la inteligencia naval, pero posteriormente entra y va al frente en el sur del Pacífico, y entonces, estando a cargo de una embarcación, un bote japonés los ataca, sobrevive él y otros soldados, y él es considerado como héroe de guerra y regresa como héroe de guerra a Estados Unidos, y se abre la posibilidad de competir por el asiento en la Cámara de Representantes de su abuelo. Eso es lo que tú consideras como algo clave. Él llegó o regresa a Estados Unidos como héroe de guerra. Así y es como la oportunidad, la puerta se abre para que comience en la política. Y no solo eso, sino que también en esos años su hermano mayor muere porque también enrolado en el ejército, el avión en el que viaja explota, y entonces él queda, John F. Kennedy queda como el hijo más importante para el clan de los Kennedy, y es así que decide el papá apoyarlo en la campaña. No era tan popular. ¿Qué lo hizo tener popularidad? ¿Es el carisma, es la forma, o fue el dinero del papá que lo estuvo apoyando muchísimo? Creo que son varias cosas. Primero, pues obviamente haber competido y ganado y ser representante por 3 periodos seguidos. Después, entrar como candidato al Senado en el estado de Massachusetts contra con un candidato que lleva muchos años, ¿no? Henry Cabot Lodge, que después lo mandó como embajador, pero esa competencia por el Senado lo hace ganar y ser un senador joven, con mucho dinero, y aparte, bueno, pues que tiene mucho carisma, soltero, que pues llama la atención pues no solo del Senado, sino de pues la élite política en Estados Unidos. Claro, bueno, pues observamos algunas imágenes, John F. Kennedy, decías, en realidad, en un primer momento ese no era su interés, la política, pero después, ya estando en ello, ¿qué ideas tenía John F. Kennedy? ¿Qué pudo haber logrado?
Pues mira, no haber ocurrido este hecho tan trágico. Yo creo que su obsesión por la política internacional, especialmente por el combate al comunismo y los males que él observó que había generado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra, sí. Me parece que la competencia en la cual él creía que Estados Unidos siempre iba a ser mejor que la Unión Soviética, y obviamente, bueno, en sus años de senador, ir viendo que la URSS avanzaba en diferentes aspectos, como desde lanzar el primer satélite, el Sputnik, hasta tratar de presumir que podían tener lo suficiente tecnología para poder crear misiles y otra vez esta amenaza de la cual pensó en algún momento Inglaterra no estaba preparada, pues él decía que Estados Unidos debía estar preparado. Siempre. Y obviamente las críticas al presidente Eisenhower lo señalaron dentro del Senado como un joven que estaba ya muy metido de lleno en la política y que pues claramente eso fue una de las razones más interesantes. Que preguntarte de cualquier forma, Luis, ¿qué hay detrás de la muerte de John F. Kennedy? A ver, intereses políticos, intereses raciales, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿A quién le convenía en un momento dado que John F. Kennedy no existiera? Hasta esa pregunta drástica, ¿qué se vivía en Estados Unidos políticamente hablando? Bueno, para empezar era en los años del racismo y la segregación, especialmente en el sur. Sí. El sur era y sigue siendo a la fecha un lugar donde hay muchos votos para los candidatos presidenciales, y en principio Kennedy, que viene del noreste de la costa este de Estados Unidos, que no tiene un contacto directo con la raza afroamericana como en el sur de Estados Unidos, que necesitaba esos votos y que al principio los racistas del partido lo apoyaron, pero que él sabe que de alguna u otra forma necesita esos votos y los debe mantener. Sin embargo, la cuestión racial, especialmente en Alabama, semanas antes de que lo asesinaran, llega un momento crítico que entonces lo lleva a proclamar o a proponerle al Congreso que proclamen una ley que termine la segregación a nivel federal, porque esto eran problemas de los estados. Entonces, esa es una de las opciones. Ir al sur, a Texas, a un lugar donde obviamente había mucha gente que no estaba de acuerdo con esta ley que se aprobó después de que él muriera, pues claramente es uno de las posibles teorías que pudiera ser. Y que no se sabe hoy en día, la versión oficial, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dijo el gobierno de Estados Unidos después de la muerte de John F. Kennedy? La comisión Warren, que es la que dirigió el proceso, dice que Lee Harvey Oswald actuó solo y que, pues bueno, como murió prácticamente horas después de que también murió el presidente Kennedy, pues no se va a saber finalmente cuál fue la incógnita de aquí y para siempre. Un hecho que sigue conmocionando Luis Estrada después de que él buscaba también la reelección. ¿Y qué pasaba ahí? Había un rival muy cercano. También por eso se hablaba de un interés político muy importante detrás de la muerte de John F. Kennedy. Que esa es otra de las teorías, porque el vicepresidente Lyndon Johnson era el líder del Senado cuando John F. Kennedy era senador, y Lyndon Johnson creía que naturalmente obtendría la candidatura del Partido Demócrata, por lo que él no participó en las primarias, mientras que Kennedy viajó por todo el país para tratar de convencer a los líderes de los estados. Y es entonces que le gana Kennedy la candidatura a la presidencia, pero después, sabiendo que necesita Texas y que Lyndon Johnson es de Texas y necesita Texas para ganar, lo invita en la fórmula siendo vicepresidente, y eso le hace ganar los votos de Texas, y por eso en buena medida gana en una de las elecciones, por cierto, más cerradas en la historia también. Sí, fue tremendo. Bueno, pues ahí está lo que ha ocurrido 50 años después, es que pues la política en Estados Unidos ha tenido momentos parteaguas, y tú puedes considerar que la muerte de Kennedy sin duda fue uno de ellos. Era un visionario, tenía claramente cuál era el final de la Guerra Fría, cuál tenía que ser el final de la segregación y cuál tenía que ser, de alguna u otra forma, también el camino que tenía que llevar la diplomacia internacional en los años por venir. Le faltaron, la verdad, poco tiempo para poderlo lograr, y bueno, finalmente se logró. Uno de los pensamientos más pues generalizados en los ciudadanos estadounidenses era que si el presidente le ocurría esto, cualquiera estaba vulnerable. ¿Tú cómo ves las cosas hoy en día? ¿Cómo estará la sociedad estadounidense? ¿Qué piensas? Me parece que es un buen momento para reflexionar sobre todo cuáles son los alcances que puede tener un mandatario tan importante, y especialmente el de Estados Unidos, lo que puede llegar a lograr, y obviamente, bueno, pues claramente la forma en la que
los candidatos se mueven, su seguridad, eso cambió drásticamente después de este asesinato. Pero creo que hoy día John F. Kennedy sigue siendo uno de los presidentes más recordados, mejor recordados, con mayor aprobación en comparación con los demás presidentes. Puede ser una mezcla de todo, de carisma, de ejercicio del poder y sobre todo de visión estadista, que me parece que es uno de los atributos que más lo distingue. 46 años tenía John F. Kennedy cuando fue asesinado. Bueno, pues hay mucho que platicar de ese tema. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tania. Gracias a Muy Luis buenas Estrada, tardes. analista político. Vamos a otras cosas.